Oye, comencemos con un tema que está, bueno, hoy día con la muerte de Skármeta, que no fue muerte, con las fake news, con todo, de a poquito toma fuerza desde otro punto de vista, pero esto de las redes sociales, esto de lo virtual versus lo físico, ¿no es cierto? En este mundo que estamos viendo tan particular y tan especial, Sergio A., y ayer nos enviaste una columna. Si te pudieras contar a la gente un poquito, ¿no es cierto?, para contextualizar un poquito esta parte que vamos a empezar a conversar. Bueno, varias cosas que, como muy bien plantea Julio, hay un problema actualmente de que nosotros podemos creer algo y ese creer nos lleva a tomar acciones. Por ejemplo, en los bancos. En Estados Unidos, ahí les había creo mandado un link, donde el viernes y bueno, los días que han seguido, ha existido un pánico en algunas personas, en ciertos bancos, de sacar la plata de sus cuentas. Y lo curioso es de que muchas veces sabemos de que uno puede sugestionarse y terminar generando el efecto que uno quiere evitar. En este caso, se está viendo la psicología de los suscriptores, de los cuentistas americanos, en términos de saber si realmente sacan el dinero porque un banco está quebrado o sacan el dinero y el banco se quiebra por la reacción masiva, porque los bancos tienen una fracción de liquidez, no funcionan con todo el dinero disponible. Entonces, si todos van y giran al mismo tiempo, efectivamente genera una quiebra. Eso le llamaba William Thomas el teorema de Thomas, que si tú en el fondo te crees algo, a pesar de que sea ficticio, las consecuencias son igualmente reales. Y Merton le llamaba la profecía autocumplida. Entonces, por ahí eso me pasó y hay algo que no les envié, pero que también tiene que ver con esto, que es un concepto que llaman los investigadores americanos el decaimiento de la verdad. El decaimiento de la verdad, unos tipos de la cooperación RAND hablan de que es como el decaimiento radiactivo, que después de cierto tiempo la cuestión baja. Ellos plantean que la mente americana y los medios norteamericanos los últimos 30 años han tenido más importancia la opinión y menos importancia los hechos, llegando al punto que el día de hoy es más importante cómo yo opino respecto a algo que realmente si esto tiene fundamento. Y eso puede significar el colapso de la civilización. Particularmente hay un documental, que es el que me instruyó de esto, de un tipo que había hecho un documental previo del que yo vi, que decía, mira, ¿sabes qué? Yo había hecho un documental previo de que las bombas atómicas iban a destruir la civilización. Yo nací en una época donde hablaban de esto como la destrucción total de la especie humana. Y dijo, ¿sabes qué? Tengo que pedir disculpas públicas, porque ese documental estaba errado. Y empieza a mostrar que no hay evidencias científicas que si se mandan bombas atómicas a Rusia y Estados Unidos, por ejemplo, que eso signifique que se tape la luz y se genere este invierno radioactivo, este invierno nuclear, que era un concepto que lo inventó Carl Sagan en los años 80, un tipo que inventó la serie Cosmos, y realmente lo dijo más como para inspirar a la gente a que realmente no tuvieran ese afán belicista. Como él era un comunicador, le nacía a él emocionalmente una buena idea hablar en contra de las bombas. Y con un par de físicos dijo, ¿sabes qué pasaría? Que se taparía el sol y moriríamos todos finalmente por el fin de la cadena alimenticia. Y el día de hoy se muestra que no, pues, podríamos mandarnos bombas atómicas completamente y la vida seguiría. De hecho, nosotros seguiríamos acá, más probable. Y él explica con algunas erupciones volcánicas y otros eventos, incendios, de que no es igual una bomba atómica y que realmente no tiraría material particulado en esas cantidades de la estratosfera. ¿Y por qué habla de esto? Porque dice, finalmente hay muchas ideas que son bonitas y nos gustan y las adherimos por eso, pero no necesariamente porque tengan evidencia científica. Eso habla el calentamiento global, las cuarentenas también habla un poco. Dice, muchas decisiones políticas al día de hoy se basan más en lo que queremos y menos en lo que sabemos. Y eso le llama el truth decay, el decaimiento de la verdad. No. Buen tema. Mira, Me gusta el concepto del decaimiento de la verdad. Sí. muy bueno, muy bueno. Hay tantas cosas por donde enfocar un tema. Déjame contar, hacer un pequeño paréntesis primero. Dentro de mis vacaciones, tuve la oportunidad, vino mi hijo, lo he contado algunas veces, que nació en Chile, pero es sueco en realidad, y Suecia está limítrofe con Rusia. Entonces conversamos el tema, cómo en Suecia viven este asunto de lo que yo he denominado el calentamiento social, que es tanto más grave o más peligroso que el calentamiento global, sin decir que esto no sea peligroso, que tiene que ver con lo que estamos conversando.
Esta guerra hay un calentamiento no solamente Rusia o Ucrania, sino que esto está produciendo un calentamiento entre China y Estados Unidos que tiene que ver también con la economía. Curiosamente, los principales deudores de Estados Unidos son chinos, o sea, los que han comprado grandes bonos que saca el gobierno son chinos. Y por otro lado, están en un calentamiento donde el tono lo van subiendo, donde Corea del Norte, ¿para qué decir? Porque ese esquizofrénico, desde mi punto de vista, vive amenazando el mundo con las bombas atómicas y vive amedrentando en torno al miedo. Ahora hay movimientos de Estados Unidos con Corea del Sur. Es decir, lo que él me decía, como sueco, me decía, nosotros lo analizamos acá, nosotros estamos al tanto de lo que está pasando, además somos vecinos. Entonces, la cosa está compleja, la cosa está muy frágil. Entonces, no solamente tiene que ver con la economía, que sí, que tiene que ver con la economía. Un colapso mundial en la economía sería para nosotros un país chico nefasto. Sino que tiene que ver con el lenguaje y el tono, como ha ido subiendo a través de las declaraciones de estas grandes potencias, de apoyar unos a otros. Entonces, la cosa está más frágil que antes. Y entre esas cosas está, obviamente, que la economía, porque la economía es muy sensible a cuáles son las expectativas económicas, el mundo como está, la plata y todo eso. Entonces, sí, estamos en un mundo, creo que más frágil, donde la verdad, me gustó el concepto también, pareciera que tuviera menos importancia la verdad o los hechos, y toma fuerza en el mundo digital, sobre todo en el mundo de las ideas y las creencias, donde es muy difícil para uno discriminar cuál es verdad y qué es mentira, porque la verdad está tan bien dicha y tiene fundamento y lo dice tal persona, que finalmente uno no sabe en qué agua están navegando. Si están navegando en el fake news, o están navegando en un mundo más científico, comillas, donde la verdad es más robusta y que se corrobora con los hechos. Me sostengo un poco de esa idea porque, bueno, tú lo conoces en persona, quizás tú también, Mauricio, al Bombo Fica, ahora que estaba hablando de la ciencia. No sé si se acuerdan de que hay una rutina del Bombo Fica que se ríe un poco de la campaña anti-COVID, cuando habla de que usábamos amonio cuaternario en las pies, que había un alcalde acá que tenía como unas cámaras que te lanzaban. Sí, claro. Y que después fuimos descubriendo, ahí bueno, Raúl, que es médico, nos puede también ahí iluminar al respecto, de que el Lancet y revistas médicas han cada vez presentado de que esas decisiones no tenían mucho fundamento científico. Y varias más. Estaba hablando, aterrizándolo algo aquí de Chile. ¿Y qué pasó en otros países? Se descubrió, por ejemplo, en Inglaterra que la mayoría de las decisiones de los lockdowns, de las cuarentenas, fueron decisiones políticas. Hay miles de correos al respecto. Entonces, finalmente nosotros, por ejemplo, durante 3 años pensamos que las decisiones fueron hechas por científicos, por médicos, claro, por gente del área de salud. Y realmente esas decisiones, entre comillas, fueron inspiradas, en el mejor de los casos en ellos, porque no sabíamos muchas cosas, pero fueron tomadas finalmente por decisiones políticas que parecieron ser decisiones científicas, es decir, decisiones, entre comillas, sí, claro, de lo que nosotros actualmente como postmodernos llamamos la verdad. Claro. Porque lo más cercano a la verdad es cuando alguien dice ahora está aprobado científicamente. Sí, claro. Entonces, esto tampoco es algo solamente de las guerras. El día de hoy, la ciencia está secuestrada por los políticos. Mira ahora que Don Guido nos va a tener una convención acá del metaverso. Y las posibilidades espectaculares así. Entonces, ¿qué está pasando? Que la comunidad científica no saca la voz. Los profesores de la Chile, de la Católica, el colegio médico, cada vez más reducido. Y las opiniones políticas tienen peso. O sea, tú de pronto te llega una información, no chequeas si es verdadera o falsa y la compartes. Y tú ya estás siendo un vector transmisor, ¿no es cierto?, de algo que no era cierto, y si tú lo compartiste es exponencial. Seguramente le llegó a mucha gente y esa mucha gente lo compartió y esa mucha gente lo compartió y nadie tuvo o en la primera parte de la cadena, porque ahí hay que tener, después ya la cosa se desbocó, en la primera parte de la cadena nadie tuvo la capacidad de parar y decir, oye, ¿esto será verdad? Exactamente. Porque eso es, pues. ¿Esto será verdad? Mira, es un buen tema el tema de la verdad y el decaimiento de la verdad. Yo lo que creo que en el asunto de la narrativa,
y me refiero a las grandes narrativas religiosas, ideológicas, Platón y narrativas, siempre ha habido como un intento de construir ideas que se van entrelazando, tejiendo, como la abuelita que tejía y construyen una teoría. Entonces yo siempre me he preguntado, y me gusta Descartes, a mí en una parte me gusta Descartes, cuando él sugiere la duda metódica, que consiste básicamente en pesca todas tus ideas, para decirlo en simple, pesca todas sus ideas, ponlas en la mesa y haz una selección de cuántas ideas de esas tú tienes verdadera certeza. Y probablemente si hacemos ese ejercicio, nosotros nos vamos a encontrar que ahora ya, olvídate del mundo, del universo y de todo, cuántas ideas en nuestra cabeza, por decirlo de alguna manera bien simple, no son verdades. Y nosotros lo damos por verdades. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos en la conversación, en la cotidianidad, una verdad dicha por el otro, y tú confías en el otro y lo tomas como si fuera una verdad? Entonces, el tema de la verdad en el mundo interpretativo es una cosa bastante, ¿cómo decirlo?, bastante efímera, el asunto de la verdad. ¿Y quiénes nos proveen hoy día de verdad? Y Sergio tiene razón. Lo único que nos proveen hoy día de verdad o de certeza es la ciencia. Pero la ciencia es una cosa de este porte. Y claro, en el relato del poder, del gran poder mundial, local y toda esa cosa, lo que sirve es lo que me sirve para mi relato. Si yo tengo que agrandar lo que estabas contando tú del Capitolio y todo eso, y tengo que hacer todo un relato porque me conviene políticamente, para desprestigiar a este otro, para o Bolsonaro que andaba en la misma, que no creía, todo. Entonces, si ese relato sirve, entonces lo construimos y lo expandimos como si fuera una verdad absoluta. Y después pasa el tiempo, pero ya tuvo su periodo y ya causó sus consecuencias porque la gente creyó. Entonces después viene el otro relato que te dice lo contrario, entonces tú quedas como, bueno, ¿y a quién le creo? El problema es que hay un dicho que dice que se pilla más rápido al mentiroso que al ladrón, ¿no me equivoco? ¿Sí? Sí, sí. Estamos desde el 2020 hemos acumulado una cantidad extraordinaria de mentiras. Extraordinaria. Algunas de las que hemos hablado. Y va a llegar un punto que no vamos a poder seguir tirando esto debajo de la alfombra. ¿Y cómo se va a resolver entonces eso? ¿Qué acciones se van a tener que tomar contra las personas responsables de un montón de cosas? Y en ese sentido, con la psicopatía del poder, yo creo que muchas personas no van a estar dispuestas a reconocer. No quiero poner un ejemplo directo, pero imagínate, ya pongamos el caso de Rusia, para no pensar que tenemos una postura. ¿Tú crees que Putin puede terminar la guerra y decir, ya perdimos, no fuimos para la casa? No. Imposible. Va a terminar asesinado. Eso lo han dicho tipos de la BBC, analistas, no estoy diciendo nada muy estrambótico. El tipo tiene que llegar a las últimas consecuencias. ¿O tú crees que Biden va a decir, no, sabes que realmente nos metimos en un conflicto de guerra de próximo, así que nosotros nos vamos? O de Taiwán, o de Irán. No. Entonces, si tú sigues esa lógica, a veces me viene un poco la idea de Star Trek. No sé si alguna vez vieron esa serie. Spock decía, la voluntad de muchos precede a la de uno. Y después se hizo al revés. La voluntad de muchos a veces es inferior a la de una persona. Y estas personas están pensando en el individuo. No les importa el resultado para la especie. De hecho, si tú haces un análisis, una encuesta de cuántos refugios nucleares hay en Estados Unidos, en este momento hay casi ninguno activo. A los políticos americanos no les importa el resultado de su población. ¿Cómo puede ser eso? Ahora, cuando hablamos del tema del asunto del 2020 y en adelante, se han observado ahora muchas cosas respecto a que Pfizer no hacía nada bien las cosas. ¿Quién habla eso en los medios de comunicación? El día de hoy las teorías conspirativas, algunas de ellas al menos, parecen más acertadas o cercanas a la verdad que lo que nos han dicho los grandes medios. Y la gente, como tiene el tema de la conformidad, alguien con autoridad que sale en la tele diciendo algo, le vamos a creer, obedecen como ovejitas. El problema es que va a llegar un punto en que la gente no va a creer en nada. Y podemos caer en procesos anárquicos. Claro. Porque no van a creer en el sacerdote, no van a creer en el psicólogo, en el médico, no van a creer en el periodista, no van a creer en la banca. Al final va a ser una guerra del poder contra el resto. No de los países entre sí. Es como en Orwell. En Orwell la guerra se mantenía para mantener sometido a la gente de los países. Sí.
A lo mejor aterrizando un tema, no sé si podemos aterrizarlo un poco el tema. Reflexionaba el otro día, sereno en mi parcela, mirando los pájaros, decía, en realidad, ¿cuán condicionados estamos? ¿Cuán condicionados estamos? Y tiene que ver con lo que está diciendo Sergio, lo que está diciendo tú, Julio. O sea, uno, ¿de qué se nutre? ¿De qué se alimenta para estar actualizado? Bueno, de las noticias. Tú pescas las noticias, las locales, o te vas a CNN Internacional, no sé, o BBC, de las noticias. Entonces, te provees de eso. Algunos que somos un poco más minuciosos, estudiamos un poco, libros, comillas, que se supone que tienen más fundamento, pero eso lo hace la minoría de población. Entonces, reflexionaba yo sobre eso. Cómo uno hace escuchando, da por verdad cosas que te están diciendo. Entonces tú dices, bueno, esto debe ser verdad. Debe ser verdad lo de los bancos que estaban a punto de quebrar. Ya también lo pongo en duda, porque claro. ya se lo ha ido y dijo, no, es mentira, o no ha pasado nada. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de eso en la psicología y en la vida cotidiana? Que es lo que a mí siempre me interesa, es la vida cotidiana de cómo esto nos afecta. En realidad nosotros operamos a través de ideas y creencias y emociones. No operamos como no somos seres autómatas. Entonces, si estamos en nuestra, comillas, cabeza, por decirlo de alguna manera, en nuestro cerebro, va a ser más riguroso, lleno de verdades a medias, que otro tema, verdades a medias, y de mentiras que damos por verdades, y eso nos genera emociones, eso nos genera conductas. Y entonces cuando yo observo eso, digo, ¿cuán manipulados somos por los medios en general? Y dentro de los medios, yo concuerdo con eso. Todo lo que tiene que ver con el suprapoder, con los grandes poderes, con los grandes poderes del mundo. Tanto económicos como financieros, como farmacéuticos, o sea, me refiero a lo económico. ¿Cómo nos manipulan a través de eslogan? Porque hoy día vivimos el mundo del eslogan, donde del relato es... ¿Y cuánto pesa ahí, perdona, No, pero... cuánto pesa ahí la formación en la casa, la formación de los padres? Mira lo que me estoy yendo. Extraordinario. La formación quizá de un colegio que va más allá de que le enseñen matemáticas o física, sino que cuánto pesa ahí para que este ser humano, ¿no es cierto?, empiece a él solo a ser el filtrado Sí, claro. de lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno, no está bueno, de qué incorpora, qué no incorpora, que además va moldeando, porque yo en eso tengo una cuestión muy, una volada. Yo creo que somos más emoción que razón. Sí, claro. Y creo que utilizamos la razón Sí, claro. para validar la emoción y justificar nuestra... Es muy buen tema. nuestra Thomas emoción. Jefferson te apoyaba, decía lo mismo. Claro, Muy y buen tema estamos ese. en esa Sí, claro. pelea constante, permanente, y en esa... Pero igual en eso, que para allá iba mi ola, ojalá me sigan, igual siento que en eso hay pureza. A ver. Hay pureza, porque tú actúas desde tu emoción, tratas de racionalizar, pero es puro. No está codificado por algo, no está manipulado, no está manoseado. En cambio ahora, como un cabro chico, creo que su reacción no es tan pura. Que ya a los 6 años anda con el teléfono, que ya vio el TikTok, que ya vio cosas que no son de él, que no vivió él. Porque en esta emotividad yo te hablo de cosas que al final a ti te pasaron, que tú viviste, tus dolores, y que te formaron y que lo racionalizaste para ser el ser humano que eres. En cambio, los niños chicos toman personajes. Sí, claro. Me hablaba el otro día con una psicóloga de un colegio, muy capa, y me decía la cantidad de, es feo decirlo porque son niños, la cantidad de farsantes que hay, de Farsante. Sí, De personaje. suplantan, le dicen a la psicóloga que mis papás me maltratan. Sí. Después llaman nosotros y descubren que el niño lo sacó porque alguien en la conversación que tienen en el grupo
y agarró esa historia que no era de él, Sí, claro. la acomodó y Claro. en cambio, para justificar un comportamiento Sí, claro. quizás malo de él, Claro. ¿por qué te portáis tan mal? No, mis papás, en cambio antes no, pues uno agarraba su historia, era su emoción, su guata, ¿cachai? ¿No? Sí, claro. Entonces, es loco todo eso, ¿no? A mí me parece que estas herramientas, como tú dices, y esta cuestión de la verdad y todo, también van formando y haciendo seres humanos que antes no, yo creo que no existían. Claro, lo que hace es que también ahí, ¿te acuerdas de un conocido de nosotros, de César Parra? Sí, claro. Hablábamos muchos años atrás con él que una de las muestras de que una civilización está muy mal era en la falta de respeto a los fantasmas, a la idea del fantasma, que a él le gustaba mucho ese tema. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? La verdad es algo que es una búsqueda abstracta, es inmaterial. Platón, la doxa. Estos niños actuales no confunden entre lo material, la opinión, lo sensible y lo ideal, lo puro, lo perfecto. Y también se ha perdido la espiritualidad. Yo no soy un católico, pero tengo alguna manera de sentir, por último, de que hay algo que me trasciende mi individuo. Sí, claro. Inclusive aunque sea agnóstico, por último creo en la especie humana y en el universo, o en una energía superior. Las nuevas generaciones cada vez tienen menos entusiasmo por la espiritualidad, y por ende por lo intangible, y por ende por la verdad, que es un elemento también intangible. Po. ¿Qué valor tiene la verdad? Ninguno. Es un valor en sí mismo, igual que la belleza. Entonces, a estos jóvenes son tan tangibles, son tan visuales, son tan poco imaginativos en el concepto de tener que cerrar los ojitos y tener que crear mundos, porque están todos creados, que les importa menos lo inmaterial y se han quedado más en el terreno de la cosa. Entonces, en ese terreno, claro, de repente yo puedo inventar algo por tener un beneficio. ¿Por qué? Porque ni siquiera me importa sentir lo que el otro siente. Eso es casi un viaje mental también. Lo mismo pasa a algunos estudiantes que han sido injustamente acusados de haberse acercado maliciosamente a sus compañeras. Han terminado funados. Hay varios casos así. Entonces, ¿cómo yo voy a ser, siendo un infante, tan desalmado de utilizar utilitariamente algo por un beneficio personal sin entender el daño en la honra del otro? ¿Por qué? Porque el honor en esta sociedad no existe, no tiene importancia. Como dijo un amigo hace muchos años atrás, los caballeros andantes se murieron, se fueron, son de otra época. Vamos a aprovechar esa frase para ir a repago taxi, pero volvemos de inmediato. Volvemos con nuestros psicólogos, ¿ah? Bueno, tenemos una conversación tan interesante, ¿no es cierto? Y de esta nueva generación, esta forma quizás de tener tanta información que toman, que dejan, que filtran. Quiero tomar la pelota en un punto que a lo mejor es muy pequeño, pero yo creo que es muy significativo, Julio César. Tengo una hija que tengo un nieto de 1 año y una nieta de 3 años, y los observo, cómo los educan. Entonces, creo que gran parte de lo que nos pasa también tiene que ver con todos estos procesos educativos y formativos desde la infancia. Y quiero ser a lo mejor más exagerado, desde el vientre. Pero pongamos desde la infancia, desde que el niño nace. El tiempo que mi hija gasta, comillas, invierte, no gasta, invierte, en explicarle por qué se tiene que bajar del columpio, o por qué tiene que ir a comer, o por qué se tiene que ir a acostar. Entonces, hay un proceso formativo que tiene que ver con la educación, que va más allá del colegio. El 1 más 2 más 2, no. Todo ese proceso emocional, formativo, donde a los niños tú le explicas, donde aprendes a crear niños reflexivos, emocionalmente más maduros en el buen sentido de la palabra, en el sentido de crear diálogos. Los niños entienden. Mira, ¿me permites un minuto? Una experiencia extraordinaria que viví, que me ha dejado reflexionando. Ayúdame, Sergio, que eres más inteligente, y tú, Julio César. Llega mi nieto sueco de 3 años. Mi hija, se conocen por primera vez, Emilita, tiene 3 años. Es que tú no te puedes imaginar, mi César, sueco, habla solo sueco. Mi hija, Emilita, habla solo castellano. Pasaban horas jugando. Uno le hablaba en sueco y ella le respondía en castellano.
Y jugaban y se bañaban y se abrazaban y peleaban y se volvían a juntar y se columpiaban y pasaban, te estoy diciendo un rato, horas. Salíamos a un restaurante, estaban debajo de la mesa, se reían, jugaban, pero eran felices. Uno hablaba sueco y el otro hablaba castellano. Dime tú, ¿cómo se entendían? ¿Cómo se entendían? Entonces aquí hay una cosa que es muy interesante. Eso lo vamos perdiendo. Lo vamos perdiendo a través del tiempo. El lenguaje, el idioma, no fue nunca obstáculo para que ellos se quisieran, jugaran y lo pasaran extraordinariamente bien. Te estoy hablando de 2 semanas. No fue una vez que se juntaron y que fue un ratito. Horas y horas y horas y horas. Después no se querían ir, no se querían separar, se ponían a llorar cuando nos teníamos que separar porque uno dormía en una casa y se separaban y se abrazaban. Te puedo mostrar las fotos de amor más hermosas que tú te puedes imaginar, de 2 primos. Donde el lenguaje, ahí está el tema, donde el lenguaje no fue obstáculo para que lo pasaran extraordinariamente bien. ¿Qué nos va pasando con el tiempo? Si tú te encuentras con una persona que habla un idioma chino y tú no hablas chino, o sea, chao, no tengo nada que hablar contigo. O sea, no sé, estaré un rato y ya me entro a aburrir. Entonces, no sé si me logro explicar lo que te quiero decir, que tiene que ver un poco con lo que tú estás pensando, con lo que estabas conversando. El tema de la emoción, primero, que es más, es la columna vertebral de la razón. Y yo tengo una frase que dice, la razón es limitada y la estupidez es infinita. Y en esa estupidez infinita, usamos la razón para justificarla sin razón, que tiene que ver más bien para justificar conductas o emociones y encontrar todo un relato para justificarme, y con eso me quedo con mi conciencia tranquila. Pero sin embargo, sé que es una mentira manipulada, disfrazada, maquillada de verdad. Lamentablemente, el hecho de hablarse a sí mismo y hablarle al resto distorsiona lo observado y lo distorsiona de manera muy potente. Entonces, en el tiempo actual, nosotros escuchamos más un relato apropiado que los hechos. Tal como tú me hablaste de pareja, yo en general, ¿qué le recomiendo a la gente? Yo recomiendo a la gente que le ponga mute, tal como podría ponerle a este programa, mute a lo que la persona dice y sencillamente ver los actos. Que es algo muy antiguo, hasta la Biblia lo habla, por los frutos claro. lo conoceréis. Por los frutos lo conoceréis. Y empieza a pasar un problema. Cuando logramos observar los actos, que son muy evidentes en general, Sí, claro. la persona no quiere hacer el análisis de esos hechos observados solamente porque quiebran el relato que tiene. Y lamentablemente las personas se encantan con los relatos, con las historias. Sí, claro, como niños. No con un montón de hechos. En eso es fantástico el pensamiento autista, que es tan concreto que solamente observa hechos, entonces dice, no compro esto, porque no cuadra aquí, aquí, aquí y aquí. Claro. Independiente de las mentiras bonitas que tú me estás diciendo. Por eso también tienden a ser mucho más honestos. Y también tienden a tener problemas por su honestidad. Entonces, lo que plantea Mauricio del paralenguaje, el lenguaje no verbal, los hechos, la observación, es lo que nos falta el día de hoy. Nosotros, sí. Es que el lenguaje es un tema fascinante también. El lenguaje es un tema fascinante. Claro, el lenguaje en sí mismo. Sí. Que también tiene que ver con esta construcción de realidad que estamos hablando. Sí. Cuando tú estás lleno de temores, llenos de miedo, ¿no es cierto? Cuando tú estás formado de alguna manera, incluso aceptas un cierto tipo de verdades que no son tan verdades. Sí, claro. Porque simplemente te calzan con tu relato. Pero Y lógico, eso nosotros, sí, de derecha, es izquierda, de como un todo, alimento. tú entras a observar, aterrizándolo en Chile, así, bien concreto. Tú escuchas relatos de distintos políticos. Los que antes estaban en desacuerdo, hoy día están de acuerdo, y los que estaban en desacuerdo, hoy día están de acuerdo. Entonces, sí. Tremendo. Pero a ver, explícame, ¿en qué momento tú cambiaste de opinión? Simplemente cuando cambiaron las condiciones, entonces cambió tu relato. Entonces, ¿en qué momento fuiste honesto? ¿Me entiendes? Y no estoy hablando ni de izquierda, ni estoy hablando de izquierda, de derecha, de centro. ¿Cómo son capaces de darse giros tan rápidamente cuando les conviene cambiar el relato o cuando se dan cuenta que esa verdad ya no les sirve? Y esa es una cosa desconcertante para uno como ciudadano, porque somos ciudadanos. Para todo el mundo. Claro, porque hay una dinámica, hay una energía que es someter al otro. Es someter al otro. Y en esa dinámica y en esa energía, donde no se avanza y no se construye, empieza a haber anomia.
Exactamente. Sí, muy Claro. bueno. Que aprendió Y ahí psicología. viene Bien. el problema de que, insisto, las necesidades de uno se pueden sobreponer a las necesidades de muchos. Entonces, de repente, el señor Jinping, el señor Putin, el señor Biden deciden de que están jodiéndole a la familia, quizás están dispuestos a entrar a una guerra y matar a 200 millones de personas. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Si tengo un búnker tranquilo, está bien. Y así nuestros gobernantes también. Si hay que hacer una política, una idea sanitaria o cualquier cosa que se necesite a cambio de plata, a cambio de lo que sea, lo vendo. Somos los juegos del hambre. Y eso también solamente quería mencionarles. ¿No les llama la atención que los medios de comunicación actualmente, no se habló esto de que había un virus hecho ingenierilmente en un laboratorio que salió en Estados Unidos, o estas otras noticias que hemos hablado, y solamente hablamos de los futbolistas y de la vida privada de los futbolistas? Eso me hace pensar que nosotros somos una pequeña provincia de los Juegos del Hambre, que ni siquiera requiere tener toda la información, porque somos demasiado imbéciles para siquiera procesarla, no nos es funcional tenerla. Entonces, a ese nivel siento de que están saboteados los canales de información, donde solamente se utiliza la información como un medio de sometimiento de las masas. Cada vez más evidente eso. Pero mira, ¿estamos terminando? Sí, por favor. Déjame decirte una cosa. Te aseguro que ayer lunes, el 90% de la conversación cotidiana entre los chilenos fue el partido de la U con el Colo-Colo. ¿Sabes tú que ayer lunes se descubrió un ave, donde sacrificaron 40.000 aves en un gran centro por la gripe aviar? ¿Quién habló de eso? ¿Sabes tú lo que significa la gripe aviar y cómo ha venido avanzando, pero desde Canadá, que viene y ya llegó a Chile? Y ¿Y tuvieron que van que a exigir sacrificar, vacunar a todas las gallinas ahora? y ahora, o sacrificarla a todas, estamos hablando de millones, que puede significar un colapso y donde la gana esa barrera. Bueno, de eso no es tema, No es tema. pero sí que Colo-Colo, que los entrenadores, que la cosa. Entonces, ¿qué es lo que nos dan? ¿O las inundaciones en el norte? Hamburguesa, basura, grasa. Y por eso que estos espacios de conversación, yo te lo agradezco, Julio, a todo este equipo, porque podemos poner estos temas, conversarlos, a lo mejor en la profundidad que requiere, pero al menos ponerlos en la mesa. Porque creo que hace bien y es sano para un país, no solamente para un niño, sentarse a conversar con sus padres y de repente reflexionar, sino que también como sociedad tener ciertos espacios que a lo mejor no marcan el rating, porque muchos marcan, perdóname que sea vulgar, 2 pechugas marcan 10 veces más rating que 2 personas conversando de lo que estamos conversando. Y eso no me cabe duda, basta ver en los medios. Pero bueno, eso habla también del país que tenemos y el país que tenemos que construir, que es un país un poquito más culto, un poquito más reflexivo, un poquito, si no se trata de hacer tontos graves ni tontos serios. Se puede conversar entretenidamente como lo estamos haciendo nosotros y espero que la gente también lo disfrute. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Sergio. ¿Te quedas? Sé que te quedas para compartir con el doctor Ríos, que quiere hablar algunas cositas. Vamos a ir a Clínica Merced y volvemos con el doctor Ríos.